días a los señores magistrados de las Cortes Supremas de Chile, Costa Rica y Panamá que nos acompañan con motivo de esta reunión, y a los demás señores expertos integrantes de este grupo tan selecto que ha tenido la buena disposición de acompañarnos en la realización de este evento. Mi nombre, me presento, soy Luis Bergoya, he tenido ya comunicación personal creo que con todos ustedes y trabajo en el Departamento de Derecho Internacional colaborando en distintos temas, incluido este tema tan interesante de arbitraje comercial internacional. El tema que vamos a abarcar en esta segunda sesión de la mañana de hoy es quizás tan interesante y tan crucial como los demás que estamos abarcando con motivo de esta reunión, y nosotros que el de las causales de denegación de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. En lo que es el ámbito convencional de los instrumentos internacionales más relevantes en la materia, pues este tema se puede desarrollar quizás a partir de lo que es la primera parte de ambos artículos 5 de la Convención de Nueva York y bien de la Convención de Panamá, dejando de lado lo que es la segunda parte de esos mismos artículos que tratan de la cuestión de orden pública, que ya también pudimos discutir esta mañana con la dirección del doctor Víctor Ruiz. Habrá otras causales fuera del marco que prevé ambas convenciones y que nuestro presentador esta mañana seguramente podrá abarcar y mejor informarnos al respecto. Esta mañana nuestro expositor cuenta con más de 25 años de experiencia en arbitraje comercial internacional y es director del Centro de Arbitraje Comercial Internacional de la Facultad de Derecho de la American University en Washington. Conocido árbitro independiente y consultor en comercio internacional, fue secretario de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y tiene extensísima trayectoria en la práctica del arbitraje internacional y en las instituciones internacionales. Conocido autor no solo por lo prolífico, sino por también la cualidad de poder sentar de la mejor doctrina que nos informa en la materia. Y bueno, en definitiva, huelgan los comentarios para presentar a quien no requiere presentación. Les tengo el honor de ceder la palabra para tratar este tema tan importante al doctor Horacio Grigera Naón a mi lado. Gracias a la OEA por haberme invitado a esta reunión tan importante. En primer lugar, hay un tema terminológico que creo que es indispensable aclarar, y es que la definición de mi tema habla de ejecución de laudos extranjeros. Y aquí estamos hablando de laudos extranjeros y de laudos internacionales. Y entonces, desde el punto de vista del análisis jurídico, para hablar de ordenamientos jurídicos nacionales en América Latina y en cualquier otro país del mundo, hay que entender qué significa una cosa o la otra. Y si miramos a los países de América Latina, yo diría que hay países donde no se define una noción de laudo internacional distinta del laudo extranjero, de manera tal que un laudo dictado en ese país será considerado nacional, aunque en realidad puede ser un arbitraje con elementos internacionales. Y el laudo extranjero en esos países es el que se dicta fuera de ese país, independientemente de que ese laudo a lo mejor está totalmente localizado en el país extranjero, en el cual ese laudo que es traído para reconocimiento al foro es considerado como extranjero, pero es considerado como totalmente local en el país donde se emitió. Y como ejemplo de esta primera categorización, los países donde esta distinción no se hace, tenemos el caso de la Argentina, tenemos el caso del Uruguay y tenemos el caso de Brasil.
un laudo dictado en el Uruguay o en la Argentina, aunque tenga elementos internacionales, va a estar sujeto a un régimen de anulación y de ejecución propio de los llamados laudos internos. Estará sujeto a una vía de nulidad, y si la vía de nulidad no prospera o no se interpone dentro del plazo al respecto, ese laudo está sujeto al procedimiento de ejecución de sentencia porque está asimilado a una sentencia nacional. En cambio, los laudos extranjeros son los que se dictan fuera de esos países. Cada país tiene su régimen procesal, sus códigos procesales para la ejecución de esos laudos. En el caso de Uruguay, son las mismas causales para el reconocimiento y ejecución de una sentencia judicial extranjera, pero dicen lo pertinente. Y la Corte Suprema del Uruguay creo que ha sido muy inteligente en identificar qué es pertinente y qué no. República Argentina, artículos 517, 519 bis del Código Procesal, es menos, creo yo, menos flexible que el sistema uruguayo porque agrega causales a las de reconocimiento y ejecución de un laudo, de una sentencia judicial extranjera. El caso del Brasil es un caso un poquito peculiar. Estoy contento que está Mauricio aquí, que va a corregir si lo que yo digo está mal. No, seguramente nada. La nueva ley brasileña del 96 tiene una disposición en materia de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Para los laudos dictados en el Brasil, tiene una serie de causales de nulidad que están establecidas también en la ley brasileña. Pero esa disposición tiene esas disposiciones, una de ellas es el artículo 33, párrafo 3 de la ley brasileña, en relación con los laudos dictados en el Brasil, que dice: el ejecutado también podrá solicitar la anulación de la sentencia arbitral conforme al artículo 741 y siguientes del Código de Proceso Civil si hubiese ejecución judicial. Y esta disposición crea un problema, porque bajo la ley brasileña, como bajo la ley modelo, para obtener la nulidad de un laudo dictado en Brasil deben pasar 90 días. Conforme a esta disposición pueden haber pasado los 90 días, pero las causales para pedir la nulidad después pueden invocarse, pasados esos 90 días, en el proceso de ejecución. Esto le ha causado unos cuantos dolores de cabeza a los expertos brasileños. Hasta donde yo sé, no sé cómo lo resuelven, pero no digo esto, traigo esto como ejemplo para pasar a la problemática de aquellos países que han incorporado la ley modelo, donde hay una superposición de vías de nulidad y de vías de ejecución, porque los artículos 34 y 35 de la ley modelo se ocupan del laudo internacional o del laudo dictado en el país de la ley modelo. Cuando la definición es del laudo internacional, ese mismo laudo puede estar sujeto a las vías de nulidad del artículo 34 y a las vías de desconocimiento o no ejecución de un laudo arbitral internacional también dictado en el país de la ley modelo. Tenemos la posibilidad de dos procesos con objetos distintos que se superponen, que se pueden superponer en el tiempo. Bajo la ley modelo, el plazo para obtener la nulidad son también 3 meses, 90 días, y el problema es que la ley modelo no resuelve este problema. Los países que han incorporado la ley modelo tal cual, como es el caso de Chile, como es el caso de Costa Rica, no lo resuelven tampoco. Entonces, ¿cómo se resuelve? Hay dos posibilidades que se han planteado. Una de ellas es la solución de la Civil Process Ordnung alemana, que también tiene la posibilidad de laudos dictados en Alemania, laudos con elementos internacionales o no, que pueden estar sujetos de manera simultánea a un proceso de nulidad o un proceso de reconocimiento y ejecución. Lo que han hecho en Alemania es decir lo siguiente: bueno, señores, muy bien, si ha transcurrido el plazo de apelación, que son los 90 días, ya las causales para la anulación no pueden reproducirse en el juicio de ejecución. Si
dentro de esos 90 días ha habido una vía de nulidad introducida en relación con el laudo, y esa vía de nulidad ha sido rechazada, la causal por la cual esa vía de nulidad ha sido rechazada no puede impetrarse nuevamente en el juicio de reconocimiento de ejecución. Esa es la solución alemana. Y después está la solución que ha sido, a mi manera, de manera lógica, incorporada por algunas legislaciones de América Latina. La más reciente y la más clara es la ley colombiana de julio de 2012. ¿Qué es lo que hace la ley colombiana? Dice, señores, si hay un laudo internacional dictado en Colombia, se rige por el mismo régimen de los laudos que se dictan en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Ese laudo está sujeto a causales de nulidad, y si esas causales de nulidad no son invocadas en el plazo, que es el plazo de un mes, se acortan de 3 meses en la ley modelo a un mes, si no son impetrados dentro de ese plazo de un mes, entonces ese laudo es inmediatamente ejecutable por la vía de ejecución de sentencia, en la cual, como todos sabemos, la vía de apremio de ejecución de sentencia, salvo el ejemplo que di de Brasil, no se pueden prácticamente oponer defensas. Quizás puedan oponerse defensas, no sé, de inhabilidad de título por falsedad del laudo, o porque prescribió. En todos los países tienen un plazo de prescripción para ejecutar una sentencia, que son generalmente 10 años, o quizás porque hubo una quita, porque hubo una transacción, que son muy limitadas. Lo cual quiere decir que ese laudo internacional dictado en Colombia no está sujeto al sistema de reconocimiento y ejecución de lo que sería el equivalente en la ley colombiana al artículo 35 de la ley boliviana. A mi ver, interpretando la legislación boliviana, también se hace esa diferencia clara entre el laudo dictado en Bolivia y el laudo, aunque sea en materia internacional, lo que sea de naturaleza internacional, el que está para reconocer después de Bolivia. Lamento que no esté el profesor Batista, pero yo interpreto que la ley panameña es igual. Entonces tenemos estas dos situaciones, y lo único que estoy tratando de hacer es de alertarlos acerca de esta cuestión. Y entonces, ahora sí, entraría en las causales de desconocimiento y ejecución de laudos bajo las convenciones, porque obviamente todo lo que he dicho hasta ahora son las leyes locales en materia de arbitraje internacional. Aún en el primer caso, en el caso del Uruguay y de la Argentina, obviamente lo que dije es lo que dicen los códigos procesales, pero esos países han ratificado convenciones, como todos sabemos, y las más importantes son Nueva York y Panamá. Entonces, mirando un poquito las causales de desconocimiento o rechazo de ejecución de un laudo en las convenciones, una primera reflexión que hago es que es interesante ver que tanto Nueva York como Panamá le dan cabida al conflicto de leyes, a las normas de derecho internacional privado, en el análisis de las causales. En cambio, si miramos Montevideo del 79, o miramos el protocolo de las leñas, lo único, y realmente si miramos lo que dice las disposiciones del Código del Proceso de Uruguay o del Código de Procesal Civil y Comercial de la Nación de Argentina, observamos que el derecho internacional privado no juega papel aparente. En el Código Procesal de la República Argentina se dice, bueno, siempre que el laudo no viole la jurisdicción internacional exclusiva de los tribunales argentinos, es una norma de derecho jurisdicción internacional, pero no de derecho internacional privado en cuanto a ley aplicable. Lo que importa en las leñas, lo que importa en la Convención de Montevideo es que se haya cumplido, lamentablemente, con el doble exequatur, pero no se habla del conflicto de leyes. En cambio, si vemos Nueva York, artículo 5, inciso 1A, se dice que las partes en el acuerdo arbitral estén sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, y si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia. Quiere decir que el juez de reconocimiento y ejecución, a pedido de la parte que se opone a ese reconocimiento y ejecución, puede estar llevado a hacer un análisis de derecho internacional privado, entonces a determinar cuál es el derecho que se aplica a la capacidad para arbitrar, que es la capacidad para
celebrar el acuerdo de arbitraje. Nosotros damos por sentado rápidamente, países de América Latina, que va a ser la ley personal. Pero la única ley latinoamericana que lo dice es la ley panameña. La ley panameña tiene una disposición que dice cómo interpretar la capacidad para poder celebrar o no un acuerdo de arbitraje, que entonces no dice la ley panameña, dice la ley personal, que será seguramente la ley del domicilio. Y esto es interesante porque Humberto ayer habló del caso Bucesa con Recope, ¿no? El caso Bucesa con Recope, un caso que involucraba a una sociedad de Estado de Costa Rica en una disputa, en una contratación sujeta al derecho de Nueva York. En el arbitraje, la sociedad costarricense opuso como defensa su incapacidad para arbitrar sobre la base de que, tratándose de una sociedad de Estado, no se habían obtenido las autorizaciones prescriptas por el derecho costarricense para que pudiera arbitrar. Un problema de capacidad que caía bajo la Convención artículo 5.1a de la Convención de Nueva York. El laudo arbitral rechazó esa objeción de incapacidad y, como bien dijo Humberto, terminó en la Justicia Federal de Nueva York. Y la justicia del Tribunal Federal de Nueva York confirmó el laudo arbitral. ¿Por qué? Porque los árbitros habían dicho: el convenio arbitral está regido por derecho de Nueva York, porque el contrato que lo contiene está regido por derecho de Nueva York. Y bajo derecho de Nueva York, el tipo de incapacidad invocado por la sociedad costarricense no es aceptable. Ahora, también Humberto dijo una cosa muy interesante. Ese laudo no se trajo a ejecutar bajo la Convención de Nueva York. Se lo convirtió, como lo permite el derecho federal norteamericano, entre una sentencia, y como sentencia se trajo a ejecutar. Y que posiblemente como sentencia a la objeción de falta de capacidad que prevé la Convención de Nueva York, quizás no hubiera podido ser interpuesta en el juicio de ejecución de sentencia. Posiblemente el orden público internacional sí, pero este orden público internacional hubiera forzado al juez de Costa Rica, al cual se trae para ejecutar la sentencia, a determinar si un problema de incapacidad como el que se planteó Costa Rica en la sociedad de Estado se podía poner o no. Doy esto como ejemplo para acentuar la importancia de este análisis de derecho internacional privado al cual aquí se hace referencia. Eso es en cuanto a capacidad. Y después está la validez a la ley que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado respecto al derecho del país en que se haya dictado el laudo. Bueno, en primer lugar, la autonomía de la voluntad de las partes, pero en segundo lugar, si nada se hubiera indicado en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia, que es el país de la sede. En arbitraje internacional, el laudo se considera ubicado automáticamente en el lugar de la sede del arbitraje, de aquí la importancia de la selección de la sede del arbitraje. Y Panamá introduce algo interesante y dice: y si no se conociera el lugar del país donde se ha dictado la sentencia, conforme al derecho panameño. La reserva del derecho nacional, interpretando como lo que podría ser un vacío en la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. Bueno, después el artículo 1A-B, hemos hablado ya del debido proceso, la parte contra la cual se dictó la sentencia arbitral haya sido debidamente notificada, no voy a hablar al respecto. Luego, que la sentencia se refiere a una diferencia prevista en el compromiso, bueno, obviamente. Después, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje. Nuevamente, una norma de derecho internacional privado que no encontramos ni en las líneas, que no encontramos en el Tratado de Montevideo Interamericano del 79. Y después llegamos realmente al 5.1e, que es el que aún creo, pero ya llegará, no ha sido todavía motivo de interpretación o análisis detenido
por los cortes de los países de América Latina, porque todavía ningún abogado quiso poner el dedo en la llaga. El 5.1 dice que el juez podrá no reconocer o no ejecutar el laudo arbitral si la sentencia, el laudo, no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por una autoridad competente del país en que o conforme a cuya ley ha dictado esa sentencia. Disposición de interés, aun si la Convención de Nueva York o de Panamá no se aplican, porque la ley modelo, que ha sido incorporada por muchos países de América Latina de manera textual, tienen algo similar. Entonces, en primer lugar, que cuando una sentencia es o no es obligatoria. Y esto obviamente va a ser interpretado por el juez ante el cual se trae la sentencia extranjera, que normalmente podrá interpretarlo de distintas maneras, pero seguramente lo va a mirar desde la perspectiva de su propio derecho. Y entonces, el problema es que obligatorio puede querer decir muchas cosas. Una cosa que seguramente obligatorio no quiere decir, bajo la Convención de Nueva York, es que si el laudo ha sido sometido a su vez a un procedimiento de doble exequatur. Es decir, el término doble exequatur es un término también, como siempre ocurre con el derecho, con varios significados. El doble exequatur puede significar que el laudo extranjero que se trae para reconocimiento en el país de reconocimiento, primeramente tiene que haber sido sometido a un procedimiento judicial en el país de origen, con intervención de las partes en el arbitraje, a raíz del cual se dicta una sentencia en ese procedimiento judicial que diga que ese laudo es totalmente ejecutable en el país en que se dictó, es decir, que se han agotado todas las vías de recurso, que no fueron interpuestas, que está sometido a un proceso de ejecución de sentencia como un laudo de ese país, que es la que trae la Convención de Montevideo del 79, donde es necesario que se traiga una certificación que normalmente solamente podrá emitir un juez, en el cual se diga, entre otras cosas, de que el procedimiento que se tramitó se ajustó a los principios del debido proceso, que las partes tuvieron la oportunidad de presentar su caso, y además que todas las vías de ejecución, etcétera, se han agotado, de manera que todo eso se ha cumplido. Y después está la versión del doble exequatur todavía más leve, que es la del protocolo de las leñas, que lo único que se solicita es que en el laudo estas constancias surjan, lo cual aparentemente querría sugerir que es el laudo el que debe hacer el mayor esfuerzo para certificar de que el debido proceso ha sido cumplido y de que ese laudo de alguna manera ya no es sujeto a vías de recurso, lo cual es difícil que el árbitro pueda hacerlo, pero es lo que dice el protocolo de las leyes. Bueno, obviamente obligatorio no significa nada de esto. Obligatorio debiera significar de que el laudo ya no está sujeto a una vía de recurso en cuanto a su contenido, que en los países de América Latina, entiendo yo, como no hay recurso de apelación en cuanto a su contenido o conforme al Código Procesal Argentino se reputa renunciado, salvo manifestación contraria, quiere decir que el laudo es obligatorio prácticamente en cuanto se emite. Pero hay una excepción, que son los recursos llamados extraordinarios. ¿Cuáles son los recursos extraordinarios? La vía de nulidad. Eso sí, si el laudo está aún sujeto a una vía de nulidad en el país de origen, entonces normalmente se entiende de que ese laudo aún no es obligatorio. Lo bueno con los recursos de nulidad, generalmente en los países de América Latina, es que el lapso de nulidad no es tan extendido. Y luego, que el laudo no haya sido anulado o suspendido. Obviamente, si el laudo ha sido anulado, está muerto. Pero ahí está el tema de cuán muerto está. Porque existen las dos interpretaciones. Aquellos que dicen, los países que dicen, si el laudo ha sido anulado, está muerto para el resto del mundo. El país de la sede del arbitraje mata el laudo para el resto del mundo. Están aquellos que hablan de un laudo flotante transnacional, que es la posición de la jurisprudencia francesa, un fallo muy reciente, el caso de Putravalí,
donde dice que el laudo en realidad flota y que la única manera de que no flote más es que sea traído para ejecutar en un país determinado, y en cuyo caso es el país donde el laudo se trae para ejecutar que podrá determinar si ese laudo se va a ejecutar o no, pero le resta toda importancia a lo que le pueda ocurrir al laudo en el país donde se emitió. Y Francia lo hace a la luz del artículo 7º de la Convención de Nueva York, artículo que no tenemos equivalente en la Convención de Panamá, que le permite al país de reconocimiento aplicar un régimen más favorable al reconocimiento del laudo extranjero si ese régimen está acogido por algún tratado que haya firmado ese país o por su derecho interno. La ley francesa, incluida la ley francesa más reciente, su versión más reciente, no incluye entre las causales de reconocimiento o en un laudo extranjero la nulidad del laudo del país de origen. Bueno, los países de América Latina creo que hasta ahora este tema no lo han mirado muy de cerca. Muy interesante el precedente al cual hizo referencia Paul, es el caso PECOM, ¿no? Uruguayo, en el cual la justicia uruguaya, en un contexto distinto, dijo: yo no entro a considerar la nulidad del laudo, salvo si se viola el orden público internacional paraguayo. Eso la Corte hizo la salvedad. Si el laudo, el único contacto que tiene con el Paraguay es que el Uruguay es la sede del arbitraje, yo no voy a entrar a mirar si ese laudo debe ser nulo o no, bajo las causales de nulidad previstas en el Uruguay, salvo si el laudo viola el orden público internacional uruguayo. No siendo ese el caso, yo no voy a entender así, como creo que es el caso PECOM. Entonces, vamos a ver cómo van a elaborar los países de América Latina todo esto. El hecho que la ley de modelo no tenga un artículo 7 no quiere decir que no lo tenga la Convención de Nueva York, que ha sido ratificada por todos los países. Vamos a ver cómo lo hacen. Aparentemente el precedente chileno que escuchamos acá no ha ido por esa vía. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y también dice que no haya sido suspendido. Ojo, sabemos nosotros que los laudos, cuando se apelan, pueden ser apelados con efecto suspensivo o con efecto meramente devolutivo. Suspendido en la Convención de Nueva York no quiere decir que el laudo esté todavía sujeto a una vía de recurso que lo pueda suspender. Quiere decir que no haya habido una declaración expresa por una autoridad judicial o administrativa o legislativa que diga: ese laudo está suspendido. No está hablando a los efectos normales de los recursos. Y después volvemos nuevamente a un problema de, creo yo, de derecho internacional privado. Que un laudo no haya sido anulado o suspendido por una autoridad competente del país en que o conforme a cuya ley se ha dictado ese laudo. Y el problema es este de que conforme a cuya ley. Este es un problema que se suscitó al discutirse la Convención de Nueva York del 58, sobre todo la delegación alemana dijo: bueno, pero un momentito, puede ser que el laudo o que el arbitraje está sujeto a un derecho procesal distinto al de la sede del arbitraje, por acuerdo de partes, por ejemplo. En consecuencia, los tribunales de ese país también podrían tener jurisdicción internacional para entender en la unidad del laudo. Y por eso tenemos esto que tenemos. Es decir, todos los que miramos este artículo decimos: esto es un desastre, tendríamos que darlo por no escrito. Incluso Vandenberg, que es un comentario de la Convención de Nueva York, trata de no darle importancia, pero la verdad es que está. Los tribunales que se han ocupado de este tema, que yo conozco, son los tribunales federales norteamericanos. Hay un precedente, que es el caso Díaz versus ISEC, un laudo que se dictó en México, que es traído para reconocimiento y ejecución en Nueva York, que pasa al segundo circuito, y ISEC opone como objeción, opone una vía de nulidad del laudo ante el juez de Nueva York, a pesar de que el laudo había sido dictado en México.
Y el argumento que hizo AISEC era que el acuerdo del cual surgió la disputa, que era un shareholders agreement, estaba regido al fondo por derecho de Nueva York. Se aplica el derecho de Nueva York y la cláusula arbitral está regida por derecho de Nueva York, que conforme al artículo 5, 1e de la Convención de Nueva York, de las Naciones Unidas, ese laudo está regido por el derecho de Nueva York y en consecuencia los jueces de Nueva York pueden entender la vía de nulidad. Afortunadamente, el juez de Nueva York rechazó este argumento diciendo de que el lugar de la sede del arbitraje era México, que el derecho procesal mexicano y la jurisdicción mexicana es la que podía entender la unidad del laudo, y que en la medida que no hubiera habido una selección expresa del derecho procesal de Nueva York para entender en la vía de nulidad, los tribunales de Nueva York carecían de jurisdicción. Pero, más recientemente, los tribunales federales norteamericanos tuvieron que decidir un caso muy importante que involucraba como parte a la sociedad estatal de petróleo de Indonesia, el caso Carabodas. Y ahí, ¿qué era lo que pasaba? La cláusula arbitral refería a arbitraje en Ginebra, Suiza, pero había una serie de regulaciones vinculadas a la cláusula arbitral en la cual se identificaban ciertas disposiciones del Código Procesal de Indonesia que no debían aplicarse. Entonces, el Tribunal Federal Norteamericano, la Court of Appeals, tuvo que analizar si esto significaba que había una sede en Suiza, pero que había también otra jurisdicción competente, además de la jurisdicción suiza, que podía entender la nulidad del laudo. Y lo que hizo rápidamente la sociedad de Indonesia fue de acudir a los tribunales indonesios para obtener un dictamen de nulidad del laudo. En Suiza también había ocurrido lo mismo. El tribunal suizo dijo, no, el laudo es válido, rechazo la causa de nulidad. El tribunal indonesio dijo, no, yo las acepto. Al final, el tribunal de Nueva York, federal, se pronunció a favor de la sede del arbitraje, no entendió que esas referencias al derecho procesal de Indonesia, por la cual se excluían ciertas normas, implicaban una selección del derecho aplicable bajo el 5.1e de la Convención de Nueva York. Nuevamente problemática que algún día le llegará. No quiero terminar estas reflexiones con algo que no debe ocurrir, que espero que no ocurra y que ocurrirá. Que no ocurra que una petición como la que hizo AISEC en el caso de Bridas ante los tribunales federales de Nueva York pueda prosperar en alguna jurisdicción latinoamericana. Hay un precedente, sin embargo, que es una decisión reciente del Tribunal Supremo de Venezuela, que trae a colación el problema del amparo. En un arbitraje que tuvo lugar en Estados Unidos, se trae el laudo para ejecutar en Venezuela. La parte venezolana deduce recurso de amparo contra un laudo dictado fuera de Venezuela. Y la Corte Suprema de Venezuela dice: el amparo está orientado a proteger las garantías individuales esenciales de toda persona venezolana. En consecuencia, procede el amparo, aunque en la vía, a pesar de que es un laudo dictado en Venezuela, dictado en Estados Unidos, cuyo reconocimiento y ejecución se trae a Venezuela. Ya el problema de si un amparo puede emitirse directamente contra un laudo arbitral es un tema realmente que va en contra de las tradiciones del arbitraje, que trata de reducir la cantidad de recursos disponibles contra un laudo arbitral. Que el amparo pueda deducirse contra una sentencia judicial que acepta o deniega la nulidad de un laudo arbitral es otra cosa. Pero entorpecer el arbitraje con el recurso de amparo me parece un gravísimo error. Espero que las jurisdicciones latinoamericanas, los estimados magistrados que están acá, lo miren con
escepticismo, o cualquier recurso extraordinario de esa naturaleza, y menos aún un recurso contra un laudo bajo el sistema de nulidades del foro, cuando el laudo fue emitido en un foro distinto, extranjero. Esas cosas realmente no deben prosperar. Y con esto cierro mis observaciones. Gracias.